Bienvenidos a esto que es una nueva emisión de Python desde cero hasta Machine Learning. Sean bienvenidos, soy el profe Hugo Tutoriales y el día de hoy es una entrega especial gracias a la propuesta de uno de nuestros seguidores. Disaturio nos ha escrito este canal proponiéndonos una problemática a resolver que tiene que ver con lectura y escritura de archivos TXT. Muy bien, ¿qué es lo que nos propone Disaturio? Disaturio nos propone el generar una pequeña base de datos con nombres de usuario y contraseña. Estos registros deberán ser guardados en un TXT y nosotros debemos hacer un programa en Python tal que nos permita agregar usuarios, modificar passwords y también eliminar usuarios. Entonces, pues muchas gracias Disaturio por lo que es tu propuesta y pues vamos a darle a programarlo en Spider. Iniciamos. Antes de iniciar a solucionar la problemática, debemos recordar algunos conceptos básicos de lectura y escritura de archivos. Como por ejemplo que los archivos TXT pues se mandan llamar con el comando open y nosotros tenemos que definir el nombre del archivo y también el modo en que va a ser trabajado, principalmente destacando los modos de lectura y escritura. Sin embargo, no hay que olvidar las particularidades de cada modo, ya que por ejemplo, si usamos el modo R y el archivo no existe, el código nos fallará. Si usamos el modo W, se crea un nuevo archivo y se reemplaza. Si nosotros usamos el modo A, si el archivo no existe, pues se crea uno y el contenido que agreguemos pues se va a agregar al final del contenido. Y también el A+, que pues nos permite tanto leer como escribir el archivo, sin embargo también el contenido se agrega al final. Aparte del comando open, pues los comandos principales que estaremos usando son el .read, el .write y el .close. El .read para extraer los caracteres que nosotros tenemos en el archivo TXT, el .write para escribir una nueva cadena de caracteres y el .close para cerrar el archivo. Para solucionar la propuesta que nos han pedido, pues tenemos que definir el formato de la base de datos en el archivo TXT, cómo vamos a ir guardando la información. También ocupamos ver el contenido del archivo, verificar la existencia de un usuario para poder hacer alguna modificación, eliminación o agregar un dato nuevo. También ocupamos definir cómo agregar un usuario nuevo con su password, pero pues obviamente esto depende también de verificar su existencia. El 5, modificar el contenido de la base de datos, que también depende del paso 3. 6, eliminar un usuario existente y un menú de opciones para manejar la base de datos. Como ven, pues tanto el agregar, modificar o eliminar depende de la existencia del usuario, por lo que el paso 3 pues es de vital importancia para el desarrollo de este proyecto. Para el paso 1, pues nosotros podemos definir un archivo TXT que tenga un contenido básico, por ejemplo como este, donde una forma para poder generar una pequeña base de datos en un archivo, pues yo pudiera por ejemplo usar una separación por comas, sabiendo que el primer elemento hace referencia al nombre y el segundo dato el password. Entonces aquí ya tenemos dos usuarios. Para no depender de este archivo, estarlo viendo a cada rato, pues yo voy a abrir el archivo aquí mismo en el Spider para estar viendo las modificaciones. Entonces voy a abrirlo. Aquí está. Entonces ya definimos el formato. Ok, para ver el contenido del archivo TXT, yo puedo partir de generar una función que me permita abrir el archivo. Entonces aquí yo ya hice una función que la voy a definir como leer y voy a mandar a abrir el datos.txt en modo de lectura. Aquí ya estoy usando el comando read para poder extraer los caracteres que vienen en este archivo
y una vez que ya los he leído, pues simplemente cierro el archivo e imprimo su contenido. Sin embargo, pues yo lo que requiero a la hora de leer esta información, pues principalmente saber cuántos usuarios están en la base de datos y también separar la información por campos, por lo que modificaré esta función para que me separe esta información. Entonces yo sé que la información está en contenido. Lo primero que haré es separar esa información que viene como un solo string y lo voy a separar de tal forma que se separe por campos. Entonces le voy a poner campos es igual a contenido.split, y en este caso pues la separación voy a hacer esa separación por medio de comas, de tal manera que si yo ejecuto esto, voy a ir ejecutando esta partecita para que lo vayan viendo. Contenido de la fread, aquí está todo el string. Cierro el archivo y luego campos igual a contenido.split con la coma. Entonces aquí lo que cabe resaltar es que se ha generado una lista con el contenido separado por medio de la coma. Entonces, bueno, como son 4 datos, yo sé que la mitad de esos datos pues son la cantidad de usuarios. Entonces yo le puedo decir aquí, número de usuarios es igual al tamaño de campos entre 2. Sin embargo, pues hay que recordar que el entre 2 me va a dar un número flotante. Entonces pues yo le puedo decir que es la parte entera. Entonces, si corro esta partecita, ahí está. Número es igual a 2. Son 4 elementos, pero sin embargo pues son 2 usuarios. Entonces pues lo principal que hay que rescatar del modo lectura es saber rescatar los campos que están ya separados y el número de usuarios que tenemos nosotros. Entonces aquí esta función me retornará el número de usuarios y los campos separados. Entonces yo le puedo poner número de usuarios y campos es igual al comando leer. Voy a borrar todo esto de aquí. Ya vimos cómo funciona esto, para que ahora solamente se vea las variables número y campos que vienen de leer. Y aquí está. Cada vez que yo mande llamar el comando leer o la función leer, pues me retornará los campos separados y el número de usuarios que hay en la base de datos. Para agregar un nuevo usuario a lo que es nuestra base de datos, generaré otra función que reciba el usuario y password de ese nuevo elemento que va a agregar. Si se fijan aquí la diferencia, pues que ahora estamos abriendo el archivo en modo de lectura y escritura con el A+. Y pues aquí, una vez que él he abierto el archivo, pues simplemente le digo fwrite y le estoy diciendo agrégale una coma, una cadena, otra coma, otra cadena string, y esos datos que va a agregar pues simplemente es usuario y password. Y pues simplemente ya una vez escrito esto en el archivo, pues cerramos el archivo nuevamente. Si yo uso esta nueva función, bueno, voy a ver lo que hay en datos. En datos ahorita está esta información: Hugo Hola Sebastián 789. Y en este caso, si yo uso pues ya mi nueva función, le digo agregar usuario 1 y su password 512. Si yo le ejecuto, voy a verlo reflejado acá en datos txt y aquí está la información. Ya se agregó ese usuario al final de nuestro archivo inicial. Para verificar la existencia de un usuario antes de agregarlo, yo puedo generar una función, por ejemplo esta como
verificar, donde se introduce el usuario, y lo que hace primeramente es ir a leer la base de datos actual y ya de ahí preguntar si usuario está en la variable campos, de tal manera que regrese un true si es que está en la base de datos y un false si es que no. Entonces a partir de ahí ya puedo contemplar un código donde yo le pida al usuario introducir nuevamente un usuario y verificar la existencia antes de proceder. Entonces aquí por ejemplo digo existe es igual a verificar usuario, que yo sé que me va a regresar un true si está y un false si no. Entonces yo ya puedo preguntar aquí si existe, es decir, si esto es un true, entonces imprime, no se puede agregar el usuario ya que ya existe. Si no existe, entonces yo le puedo pedir, pues entonces introdúceme su nuevo password y ahora sí agrégalo al contenido del archivo. Entonces si yo ejecuto esto, ya estoy agregando un usuario, incluyendo la verificación de si ya está o no anteriormente. Entonces introduce un usuario, yo acá por ejemplo tengo esta base de datos y le voy a poner Sebastián, a ver qué pasa. Sebastián, no se puede agregar, el usuario ya existe. Voy a correr nuevamente esta parte y le voy a poner Darío. Ok, como no existe, entonces ya me pidió su password. Voy a poner 512 por ejemplo. Ahí está. Y esto ya se debió haber guardado por acá. Y miren, aquí está. Para modificar el contenido de la base de datos que estamos formando, es importante generar una función que se llama actualizar, donde su principal función va a ser reemplazar toda la información con una nueva lista de datos. Aquí nosotros podemos ver que se está viendo el archivo en forma de escritura, pero reemplazando la información. Y bueno, aquí estoy usando el comando join para unir la información. Recuerden que campos es una lista, pues si yo tengo una lista como esta, yo puedo usar el comando join para poder convertirlo a un string de una lista, convertir todo esto a un string, pero con la separación por comas. Una vez que esto ya se convirtió a un string tal como esto, pues entonces ahora sí lo mando a escribir en el archivo y lo cierro. Sin embargo, antes de actualizar, pues es importante verificar la existencia del usuario, por lo cual aquí lo que voy a hacer es decirle introduce un usuario, verifica si el usuario existe. Si existe, pues yo tengo que leer la base de datos y luego ubicar en qué lugar, en qué posición de la lista se encuentra ese usuario, para posteriormente modificarlo. Entonces aquí estoy imprimiendo el usuario. Aquí estoy imprimiendo el usuario en la posición que lo encontró. Int es la posición donde se encontró la información. Int más 1 pues es la posición siguiente, que es su password. Entonces pues aquí simplemente está imprimiendo la información actual. Pido al usuario, enseguida pido al usuario lo que es el password nuevo y lo actualizo en la posición más 1, dado que es donde lo encontró más 1, es el lugar donde está su password. Y simplemente imprimo los datos actualizados y el contenido total de esa lista de datos. Una vez que ya hice el reemplazo de la información, se manda a llamar la función actualizar para unir la información con el separador de comas en formato string y poderlo ver de esta manera, y pues ya poderlo escribir
en el archivo. Si por algo pues no encontró el usuario, pues simplemente le ponemos un mensaje: no se puede modificar, el usuario no existe. Vamos a correr esta parte de código. Ahí está, introduce un usuario. Voy a introducir alguno que no esté. Héctor, no se puede modificar, el usuario no existe. Voy a correr nuevamente esto. Y ahora pues voy a buscar uno de los que sí existen, por ejemplo Sebastián. Usuario encontrado. Introduzca nuevo password, se lo voy a cambiar por 012. Y ya dice, ¿no? Usuario actualizado con Sebastián 012. Y aquí está la información del nuevo vector de datos, que a la hora de irse a la parte de actualizar, esta instrucción me va a generar pues un string separado por comas que se va a venir para acá. Para eliminar un usuario existente, pues es algo similar al de modificar. La diferencia es que ahora pues tendremos que, una vez que ya verificamos si existe y pedimos en qué posición está, usaremos el comando pop, eliminando primeramente el password que está delante del usuario y posteriormente el usuario en la posición. Y bueno, como ya tenemos nuestra función de actualizar campos, pues simplemente la mandamos llamar y puedo imprimir algo como usuario, lo que haya encontrado, eliminado. Si no está el usuario, pues simplemente no se puede eliminar el usuario y listo. Voy a correr esto. Introduzca el usuario, eliminar. Aquí está mi lista de usuarios. Le voy a poner un nombre que no está. Héctor. No se puede eliminar, el usuario no existe. Voy a volver a correr esta parte del código. Y ahora le voy a poner eliminar usuario 1. Y ya dice usuario 1 eliminado. Si vemos el archivo que teníamos, pues ya se puede ver que se ha desaparecido el usuario 1. Finalmente, pues ya nada más nos queda integrar todo esto en un menú de opciones. Entonces iniciaremos una variable que se llama opción con algún valor, algún string, y luego le pondré un ciclo while para que esté pidiendo a cada rato alguna opción en particular. Por ejemplo, yo le puse A si es agregar usuario, M si es modificarlo, E si es eliminar. He agregado una V si es ver registro completo y una S si es salir. Entonces pues yo aquí tengo un input que dice opción, introduzco alguna opción y yo le puedo decir, ¿no?, si la opción es A, si la opción es M, si la opción es E, V. Hemos agregado esta opción para que muestre el contenido de la base de datos, preguntando al usuario si quiere verlas o no, y pues también mostrando la cantidad de registros encontrados. En cada uno de ellos podemos ver que hay un input para presione enter para continuar, para que espere a que uno termine de a ejecutar alguna de ellas, de estas opciones, y no continuar rápidamente con la impresión nuevamente del menú, sino esperar a que se presione una tecla. Y pues simplemente, ¿no?, si por algo se da que presione el usuario la S, pues entonces el ciclo while se rompe, se sale imprimiendo programa terminado. Entonces lo único que queda es cada una de las secciones que nosotros hicimos anteriormente,
pues hay que agregarlas en su parte correspondiente. Y pues aquí ya tenemos nuestro menú final. Tenemos la opción igual a 0, las diferentes opciones: A, agregar; modificar; eliminar; B, registro; S, salir; y pues simplemente introducir una opción. Si la opción es una A, entonces se introduce un usuario, se verifica su existencia. Si existe, pues simplemente no se puede agregar, pero si no existe, pues se le pide un usuario y se manda a llamar la función agregar, el usuario y el password. Y cuando haya terminado esta sección, se pide introducir un enter para continuar. En el caso de modificar, introduce un usuario, nuevamente se verifica la existencia, se lee la información de la base de datos, se busca en qué posición está este usuario para imprimir su usuario y contraseña actual, se pide al usuario un nuevo password, se actualiza el nuevo password, se imprime la información actualizada y se manda a llamar la función actualizar. En el caso de que no exista, pues simplemente no se puede modificar, el usuario no existe. Terminando esta sección, pues ahora sí, otra vez presiono un enter para continuar. En el caso de eliminar, introduce un usuario a eliminar, se verifica la existencia. Si existe, se lee la información, se ubica en qué posición está el usuario, se elimina primero su password, luego el usuario y se manda a llamar la función actualizar. En el caso de que no se haya encontrado, pues también no se puede eliminar, el usuario no existe. Y otra vez presiona enter para continuar. Finalmente, pues para ver el contenido se ha hecho esto: se lee la información de la base de datos, se imprime la cantidad de registros que hay, se pide al usuario si quiere ver la información o no. Si la respuesta es S o sí, pues se imprime la información y pues nuevamente presiona enter para continuar. Vamos a ver esto pues ya ejecutándolo. Ahí está. Elija una opción para continuar. Entonces pues primero voy a ver el registro. Se han encontrado 4 registros, ¿desea verlos? Sí, ahí están. Entonces pues vamos a suponer que quiero modificar la contraseña de Darío. Entonces le voy a poner M, modificar, Darío. Ahí está la información. Contraseña nueva, 234. Usuario actualizado con... y aquí está la nueva información que se generó. Presiono continuar. Vamos a suponer que quiero eliminar un usuario y le pongo quiero eliminar Orión. Yo sé que no existe, entonces no se puede eliminar, el usuario no existe. Entonces quiero eliminar alguno, pues necesito ver el registro. Ok, entonces quiero eliminar a Darío. ¿A quién quiero eliminar? A Darío. Usuario Darío eliminado. Presiona enter para continuar. Este el enter. Y voy a ver el registro. ¿Deseas verlo? Sí. Ya no está. Quiero agregar un usuario. Entonces presiono la A. Introduce un usuario, le voy a colocar cualquier nombre, Ramiro. Como no existe, entonces me pide la contraseña y presiono enter para continuar. Voy a ver el registro.
Desea verlo, sí. Y ahí está, ¿no? Si yo verifico la información, acá tengo mi archivo de datos. Y aquí está el nuevo contenido de ese archivo datos.txt. Esto ha sido Python desde cero hasta Machine Learning. Gracias Visaturio por tu propuesta. La hemos cumplido tal como se ha pedido. Y pues si les ha gustado este video, no se olviden suscribirse al canal. Recuerden que al suscribirse y darle clic a la campanita, esto le permite a YouTube avisarte cada vez que subamos nuevo contenido. También déjanos tus comentarios aquí abajito del video. Recuerda que dejaremos el link de Telegram para que puedas subir tus propuestas. Nos vemos en una próxima entrega de Python desde cero hasta Machine Learning.